Yo te voy a decir algo. Yo no tengo una formación académica, de estudio académico, pero yo tuve siempre la certidumbre, así en mis recuerdos, de que yo me iba a dedicar en un momento dado al arte. Porque como yo no tuve la formación académica, yo de muy joven, muy joven, tuve que trabajar por necesidad económica de mi sustento y de mi familia. Tuvimos muchas necesidades. Entonces, pero siempre estuve trabajando en lo que estuve trabajando, tenía esa de que yo tenía algo por dentro del arte. Entonces conocí a un japonés, artista, y él vino para Venezuela, traído por un restaurante japonés, porque querían, imagínate tú, eso fue en el año 80, algo por ahí. 80. Y querían, 70 y algo, 80, querían montar en el restaurante japonés toda la vajilla hecha por japoneses. Era un poco loca la historia. Y trajeron el japonés y trajeron todos los equipos de Japón con las técnicas japonesas para montar ya tenían el restaurante, porque era el restaurante Avilatei. Tenían el restaurante, pero querían tener todo de japonés, original japonés. Trajeron todos los esmaltes, la arcilla, todo. Y yo, a través de un amigo japonés, con quien yo trabajaba, me los presentó. Y de esa experiencia lo ayudamos a montar el taller. Al final el restaurante fue tan complicado todo que montábamos un taller conmigo, con mi esposa, y ahí yo empecé a trabajar la arcilla por curiosidad, porque me encantó, y ahí comencé a trabajar en la parte utilitaria, cosas utilitarias, aprendí lo que es cerámica, la técnica de cerámica, y empecé a trabajar en cerámica y empecé a modelar con la arcilla, en el taller que estaba este japonés, que estuvo como 3 años aquí. Bueno, me fui descubriendo mis habilidades como la obra escultórica y empecé a desarrollar mi trabajo en cerámica, con terracota. En la medida que fui avanzando, que fue pasando el tiempo, pues investigando toda la cultura europea, eurocentrista de las artistas, yo sabía, pero tenía muy poco conocimiento, por eso, porque no tengo una cuestión académica, me empecé a acercar a los talleres de artistas venezolanos, y bueno, empecé a aprender y a estudiar, y me di cuenta que tenía que trabajar en un material que fuera más noble para lo que yo había conseguido, vamos a decir, me había encontrado un lenguaje de mi obra, obra figurativa, obra femenina, empecé a hacer mi obra, y entonces empecé a visitar talleres y me di cuenta que el bronce, los metales, yo trabajé con madera, empecé a trabajar con piedra, ¿sabes? Empecé a investigar los diferentes materiales, pues de paso yo necesitaba trabajar, pues por la parte del sustento económico, pero fui poco a poco y hasta que dejé todo trabajo que no tuviera que ver relacionado con mi obra. Yo esa experiencia que tuve fue fundamental para el desarrollo y conceptualizar ciertas partes de mi obra, porque mi obra es una obra que yo uso la figura femenina, que ha sido básicamente, el leitmotiv de mi obra, siempre trabajé con la figura femenina. En esa época que yo estaba investigando mi trabajo, trabajé con hierro, entonces hice siluetas, trabajé con volúmenes,
Pero hice ese trabajo que hice, esa experiencia que tuve con las agrupaciones de la parte urbana, de las figuras de la ciudad, las colas, que como contemporáneamente tienen mucha vigencia, pues eso lo hice yo en los años 80, hice 2 exposiciones, 3 exposiciones, de cuando hice esa escultura colectiva, pues, urbana. Pero después la fui dejando y empecé a trabajar la figura individual. Siempre trabajo con la figura femenina. Para mí la figura femenina, aparte que uno le pueda conseguir y le pueda dar como es una parte vital del ser humano para la humanidad, la figura femenina. Todas las culturas antiguas han puesto la figura femenina, como las Venus, por ejemplo, en Europa, aquí en América también las Venus fueron la figura, es la fecundidad, es la tierra, es la vida. Mi trabajo siempre estoy tratando de darle variables a la figura femenina en diferentes posiciones, flotando. Uno de los intereses más importantes para mí en mi obra es que estas figuras femeninas, que son unas figuras gordas, pero a la vez tampoco son gordas, porque yo hago un juego, el volumen de una persona gorda, de una mujer gorda, pero también tienen los brazos y las piernas y el cuerpo tiene delgadez. Yo hago ese énfasis para que no sean pesadas, que sean figuras que sean livianas, que no se vean como personas obesas, que tú las puedes ver como obesas, ¿no? Son gordas, pero tú te pones a observar, no son realmente gordas. Y otra parte que yo siempre he querido hacer en mi obra es que estén como flotando, que sean lo más posible livianas, siempre trato de por ejemplo, que estén en una liviandad, que estén un poco punto de apoyo, que ellas apenas toquen el piso y que sean livianas, pues la palabra, el énfasis es que sean livianas, que floten. Eso para mí ha sido una cosa muy importante y lo sigo siendo. Los gatos, me parecen los gatos como una cuestión muy femenina, el felino, algo muy femenino. Y es verdad, yo otra vez mucha gente que conozco, muchas amigas y gente que conozco, a través de historias, el gato, el felino, es como, yo lo veo como una cuestión muy femenina y veo que en la mujer el gato como que tiene mucha importancia en las diferentes culturas. Yo entonces, esa parte de los animales quise incorporarla y tengo varias obras con felinos. Esta o cualquier obra yo a veces demoro porque me demoro, porque me distraigo en otra cosa y a veces hago 2 o 3 horas, estoy trabajando 2 o 3 horas, que eso es generalmente lo que hago. Estoy trabajando una hora y comienzo otra, y una pequeña y tal, y entonces a veces lo hago muy rápido cuando estoy realmente con esa dinámica de terminarla. De repente en una semana puedo terminar una obra grande, hablando de una obra grande. Pues la obra pequeña sí la hago más o menos, la resuelvo. Yo a veces hago, por ejemplo, en un momento me interesé hacer pequeñas. Entonces me puse, porque muchas obras yo las he hecho directamente del tamaño grande. O sea, las he hecho sin pasar por una maqueta. Me puse, hice una estructura
y tal, hice una obra de 1,5 metros, tal, 1 metro. Y entonces después he hecho la pequeña. ¿Verdad? Sí, Al revés. lo he hecho al revés, porque me permitió, porque también me pasa que yo voy corrigiendo, porque fíjate tú, el proceso que yo hago la modelo, yo antes una época usé mucha arcilla, cuando hago obras muy grandes uso arcilla, pero generalmente uso una plastilina industrial, que bueno, una plastilina normal, pero que no tiene colorante, es industrial. Entonces, yo con las pequeñas, o sea, después que la tengo lista, corrijo, le cambio una posición o tal, o la cambio, la modifico, los brazos, etc. Y entonces, generalmente uno maquetea, pues hacer los estudios. A veces hay obras que sí he hecho un estudio para resolver algo porque mentalmente no lo tengo resuelto. Realmente yo lo tengo más o menos resuelto ya mentalmente. Y entonces hago eso, a veces el proceso al revés porque la tenía resuelta mentalmente y la hice la obra ya porque la tenía como resuelta internamente. Arte es una expresión humana. Es de carácter humano. Los humanos son los que hacemos arte. La naturaleza está plasmada alrededor de la tierra, del mundo. Y el arte del hombre que ha hecho ha transformado de una manera artística la naturaleza. Para mí lo que yo hago es un sentido humanista, es una condición humana. Mi respuesta ante la obra que yo hago en relación con mi realidad, con la sociedad en que yo vivo, con el momento que yo vivo. Se inserta bien en la contemporaneidad, a pesar de que sea una obra que es figurativa, que la hago de una manera clásica, tradicional, con fundición, de una manera, vamos a decirlo de cierta forma, usando los mismos elementos que se usaron hace 1000 años, que es la fundición de metales. Pero yo creo que sí tienen contemporaneidad mi obra y se inserta en una realidad intemporal del hombre, que vivimos en una época que se mezcla todo. Pero sigo trabajando, yo sigo haciendo mi trabajo con el afán de siempre, con la pasión que siempre la tenía. Y bueno, voy haciendo trabajo y voy experimentando cosas diferentes, trato, pues ahí voy, es trabajo lento, pero perseverante.